Amén, buenos días, amados. La verdad que estamos un día más, un día más, un día menos, dijo alguien, ¿no? Entonces estamos aquí reunidos todos, ¿no? Ustedes están detrás de las cámaras y estamos pendientes a el libro que empezamos en este tiempo. Vamos a estudiar las cartas de Juan. Son unas cartas que son muy profundas, aunque muchos piensan que es un sermón, ¿no? Que fue enviado a muchas iglesias, que hasta el día de hoy pues nos sirven, ¿no? Así que vamos a ir a la primera carta de Juan. Vamos, primeramente, ¿no? Hay mucha gente, hay muchas especulaciones de quién escribió esta carta. Muchos piensan que fue el apóstol Juan, el que escribió esta carta, el discípulo que Jesús amaba, que era hijo de Zebedeo. O también piensan que fue otro Juan llamado también como Juan el Anciano, uno de los primeros discípulos de Jesús. Pero bueno, no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Más se declinan porque fue el discípulo amado. Y aquí yo traje unos versículos en donde Jesús habla de ese discípulo, ¿no? Juan capítulo 21, vamos a leer del versículo 20 al 24. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos en aquel discípulo, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? Estuve mirando en otras interpretaciones bíblicas, ¿no? Entonces hablaba de que, por ejemplo, le estaba diciendo, bueno, si yo quiero que él sea mi discípulo amado, si yo quiero que él siga mi camino y yo tengo una preferencia con él, pues a ti qué te importa, ¿no? A ti qué te importa. Yo, sígueme tú, haz tú tu trabajo, haz tú como diciendo, ¿no? Sigue tú tu propósito, no pongas tu ojo en otros. Y dice el 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero, habla de Juan, ¿no? Es como que si él mismo se está diciendo que es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Bueno, cualquiera que fuere que haya escrito, ¿no? Estas cartas, vamos a estudiarlas. Y sabemos, ¿no?, de que él ya estaba en un tiempo de vejez cuando escribió estas cartas, supervisando una red de comunidades de iglesias en casas. Lo que más me llamó la atención es que habla, ¿no?, de que en esa época habían comunidades de judíos que durante la persecución fueron expandidos y que eran ellos los que en sus casas estaban empezando las iglesias, ¿no? Entonces Juan estaba supervisando una red de comunidades de iglesias en casas. Yo creo que estos tiempos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Que posiblemente fue en Éfeso. Más o menos para que se hagan una idea, muchos dicen que fue por la parte de Turquía, ¿no? Luego de la persecución que tuvieron los apóstoles, ¿se acuerdan? En Jerusalén, tuvieron que expandirse. Entonces se piensa que Juan tuvo que mudarse junto con varios discípulos a estos lugares en donde ellos pudieran seguir extendiendo el mensaje del evangelio, ¿no? Un grupo de personas se había separado de la iglesia negando a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Ellos habían generado hostilidad y he aquí la profundidad de la carta en la cual él está escribiendo, ¿no? Levantando hostilidad en los que permanecían en las iglesias, fieles a Jesús y a los apóstoles. O sea, en esos tiempos ya se daban las divisiones también. En ese tiempo, pues este grupo de personas se había apartado. En este tiempo, ese grupo de personas se había generado una hostilidad
¿no? Se habían puesto un poco violentos y querían, como quien dice, a las personas que habían permanecido fieles, pues también las querían contaminar, ¿no? Entonces ya habla en las cartas, el apóstol, el que escribió estas cartas, ya habla de estos acontecimientos en esa época, ¿no? Entonces por eso que los tiempos yo creo que son los mismos lo que estamos pasando. Mucha gente ahora se está alejando y otros están volviendo al Señor, ¿no? Entonces, el propósito de esta carta, las razones para escribir estas cartas a los creyentes es para aumentar el gozo, para aumentar su gozo. Dice para guardarlos del pecado, para que no caigan en ese pecado, como habían caído ese grupo de personas que ya incluso negaban la existencia de Jesús, ¿no? Que se fueron dando pues mal testimonio, para advertirle de los falsos maestros, para fortalecer su fe en Cristo y para darle seguridad de la vida eterna. Fue una carta, aunque muchos piensan que fue un sermón, lo que les decía antes, ¿no? Es una carta que puede decir que nos sirve hasta este entonces para las iglesias de estos tiempos. Un sermón, podríamos decir que es una llamada de atención, ¿no? Palabras de confrontación, una enseñanza de llamar a la conciencia. Fue inspirada por Dios, eso de seguro, porque aunque su texto es muy sencillo, tiene una gran profundidad en su contexto. Fue inspirada por Dios, tiene un alto contenido doctrinal, como les decía. Su texto es sencillo y su contenido profundo. Amén. Entonces vemos nosotros cómo empieza, ¿no? Con la palabra de vida. Y aquí cuando ellos ven, y aquí en estos versículos cuando piensan que tiene una similitud muy grande al inicio de la palabra, al inicio del libro del Evangelio de Juan. Entonces vamos a empezar a leer la palabra de vida. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Yo quise mirar, ¿no? Como les decía, este texto tiene una introducción similar al prólogo del Evangelio de Juan. Lo podemos ver en el capítulo 1 del verso 1 al 18. Si ustedes pueden, lean el primer capítulo de Juan. Ahí van a ver que hay una similitud. Antes que nada existiera, ya existía Cristo con Dios. Yo creo que es algo que podemos ver, ¿no? Desde Génesis. Ya nos estaba manifestando de la existencia de Cristo. Cristo siempre ha existido porque Él es Dios. Él creó todo lo que existe. Nada existe que Él no haya creado. En Él está la vida eterna, vida que resplandece sobre la humanidad. Yo cogí este texto de la Biblia al día, que es una paráfrasis de Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 4. Entonces aquí nos está dando a conocer la manifestación, ¿no? De Jesús, dándole a conocer que Él nos dio la vida eterna, que Él es la vida eterna manifestada sobre la humanidad. Habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. La palabra Dios se refiere tanto al Padre como al Hijo, quienes trajeron vida al mundo. Nosotros podemos ver en Génesis, ¿no? En el primer capítulo, el versículo. Ahí vemos nosotros el trabajo de equipo de Dios con Jesús y con el Espíritu Santo, ¿no? Sabemos nosotros de que Él ya existió. En el principio era el verbo, empieza, ¿no? El primer capítulo del Evangelio de Juan. Entonces el verbo, nosotros sabemos que es Jesús. Entonces aquí nos está hablando de que la vida fue manifestada en nosotros y ellos, los apóstoles, ellos lo palparon, lo vieron, lo contemplaron, como dice en el primer verso, ¿no? Y que ellos han sido llamados a testificar y a anunciar
lo que ellos han visto. Así que vamos a seguir con el verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído, vuelve a redundar, vuelve a hablarlo así, ¿no? Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí habla de una manera tan profunda. Dice así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros, ¿no? Entonces él habla de los apóstoles. Los apóstoles, recuerden que ellos fueron llamados y estuvieron 3 años con Jesús. Ellos estuvieron siendo discipulados 3 años y ellos vieron, lo palparon, ellos estuvieron ahí con él. Ellos pudieron contemplar todas las cosas que él hizo y obró. Entonces, ellos son testigos fieles de la existencia de Jesús. Entonces, por eso, para él era importante escribir, para él era importante exponer. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús, lo que estamos diciendo. Así que ahora nosotros tenemos un mensaje para ustedes, habla Juan, ¿no? Nosotros que hemos visto, que hemos palpado, que hemos disfrutado, ahora tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Ahí está hablando de nosotros. Entonces, qué importante fue el testimonio que ellos pueden dar, que ellos dieron, los evangelios que tenemos ahí que nos muestran la vida de Jesús. Cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. Y es verdad, gracias a ellos nosotros podemos conocer a Jesús, gracias a los apóstoles que ellos escribieron del testimonio de su vivencia con Jesús. Nosotros podemos ser traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de ellos, ¿no? Esto es verdad, esto es cierto. Entonces es un fiel testimonio de lo que ellos vivieron. Entonces nosotros creeremos. La palabra comunión viene del griego koinonia, que significa participación o compartir. Entonces ellos estaban compartiendo lo que ellos habían vivido, compartiendo para llamarnos, para que nosotros también podamos tener, ¿no? En ese entonces ellos querían que todos los que habían sido, se podría decir, evangelizados, todos los que habían sido ganados por medio del testimonio de ellos, quería que ellos tengan comunión con ellos, ¿no? Y a la vez ellos pudieran tener comunión todos juntos, ¿no? Para que puedan participar de esta obra maravillosa que Dios trajo al mundo, ¿no? Como dice la palabra Juan 3:16, porque de tal manera envió Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, ¿para qué? Para que la humanidad entera pudiera tener esa comunión que estuvo rota, pero que ahora por medio de él, por medio de Jesús, por medio de su obra, la obra redentora de la cruz, nosotros podamos compartir con él también, podamos compartir con Dios. Amén. El verso 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, este mensaje los lleva a una relación real con Jesús. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando nosotros hemos compartido a alguien de lo que Dios, hemos testificado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Jesús hizo por nosotros, a cuánto de nosotros nos ha pasado que esas personas han podido llegar a tener una relación real con Jesús y a una participación real de la vida y el amor de Dios mismo, fluyendo en nuestras vidas? Mucho gozo,
Entonces, ¿a cuánto nos ha pasado que cuando las personas hemos hablado, las personas han decidido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene una paz profunda y un gozo en sus vidas? ¿A cuánto nos ha pasado eso cuando nos han hablado de Jesús? Yo creo que no soy la primera. Entonces esto es lo que hacían los apóstoles, ¿no? Traer esa palabra para que esas personas sean partícipes de una relación real con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es lo que ellos estaban haciendo en ese entonces. Y para que así fluya el gozo en nuestras vidas, la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Vamos a seguir. Dios es luz. Dios es luz. Y aquí hablábamos, ¿no? En el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. Ahora vamos a ver, porque también Juan escribió acerca, imagínense si David escribió ya acerca de que Jehová es su luz y su salvación. Juan también está inspirado, escribiendo de que Dios es luz. Y como Dios es luz, nosotros tenemos que andar en luz. Entonces el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces aquí habla como que fue una manera poética, ¿no? Habla de una manera así muy simbólica. Entonces vamos a ver que el mensaje que ellos nos trajeron, yo busqué un poco el significado del mensaje, que quiere decir recado, comunicación que una persona da a otra, ¿no? Según el sentido hebraico de la palabra escuchar, como aquí dice, ¿no? El mensaje que hemos oído de Él. Dice, la palabra escuchar, oír, la palabra de Dios no solo es prestar un oído atento, sino abrirle el corazón y ponerlo en práctica. Entonces se podría decir que no solamente tenemos que ser oidores, sino también hacedores, abriendo nuestro corazón para ponerlo en práctica. ¿A cuántos muchas veces se hace difícil ponerlo en práctica? Pero más Él nos da la fortaleza. Él quiere darnos la fortaleza para que podamos ponerla en práctica. ¿Y cómo? Abriendo nuestro corazón. Necesitamos abrirle el corazón al Señor. El significado bíblico de luz que estaba investigando tiene varios significados, aunque su principal está basado en lo moral. La luz significa estar apartado de las tinieblas y las tentaciones. La luz es vida, vida en Dios que se revela a las personas a través de su palabra, que es luz. ¿Cuántos pueden decir, la luz de mi vida? Hay una canción incluso que dice, la luz de mi vida ha sido tú, ¿no? Entonces, ¿cuántos podemos decir, la luz de nuestras vidas es Jesús? La luz de nuestras vidas es Jesús. La luz misma es Jesús, que se revela a las personas a través de su palabra, que es luz. Aquí vemos, ¿no? Por el testimonio, por las palabras, por las cartas que Juan nos escribe, nos está revelando que Dios es luz y que por eso nosotros debemos andar en luz. Jesús vino a la tierra como la luz que alumbró a toda la humanidad. Bien dice, ¿no? Estábamos nosotros ciegos, estábamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Él es nuestra luz. Él alumbró nuestras vidas. Él alumbró. ¿A cuántos les pasó que cuando aceptaron a Jesucristo es como que si una venda les fue quitada, ¿no? La venda, las tinieblas que había en nuestras vidas, las escamas que no nos dejaban ver la luz. La palabra de Dios es luz. Luz que nos permite ver y apartarnos, tirar, desechar las infructíferas razones del corazón
que constituyen tinieblas. Entonces es importante, la palabra nos limpia, la palabra nos trae luz. Como dice, a ver si me acuerdo un versículo que dice, ¿no? Que su palabra es luz, la palabra del Señor es luz, y necesitamos nosotros ser alumbrados con esa luz, sobre todo para que nuestro corazón sea alumbrado y que nos apartemos, tiremos, desechemos, como dicen las infructíferas obras o razones del corazón que nos hunden y que nos llevan a vivir en tinieblas. Las tinieblas, la palabra tiniebla se deriva en su etimología del latín tenebrae y significa oscuro. Las tinieblas aluden entonces a la falta de luz. Entonces cuando nosotros no leemos la palabra, pues claro, estamos en oscuridad, pero cuando nosotros leemos la palabra es como que si se nos fuera abriendo el entendimiento y trayendo luz a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Y yo digo una cosa también, añado algo, que muchas veces cuando nosotros no leemos la palabra permanecemos en ignorancia. Y dice la palabra, por falta de conocimiento perece el pueblo. ¿Por qué? Porque está cegado, porque su vida está llena de oscuridad. Entonces nosotros necesitamos mantenernos en luz, necesitamos mantener esa luz en nuestras vidas para no perdernos completamente, para no, como dice aquí, desechando todo de nuestras vidas, desechando todo de nuestras vidas, todo. Además de su sentido literal, tinieblas se usa simbólicamente en la Biblia para referirse a la ignorancia espiritual, a la maldad, a la condición espiritual resultante del descuido de la verdad o de la indiferencia hacia ella, a las dificultades y los problemas de la vida, a la confusión y a la incertidumbre. Imagínense. Entonces dice simbólicamente, refiriéndose a la ignorancia espiritual, a la maldad, a la condición espiritual de nuestros corazones, habiendo descuidado la palabra de Dios, teniendo indiferencia hacia ella. Dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Y es importante que la palabra del Señor entre a nuestras vidas, aunque muchas veces cuesta, y a veces cuesta mucho, y cuesta muchísimo ponerla por obra, pero más dice que ella es la que nos trae luz, es la que alumbra, es la que nos da fortaleza, la que nos limpia. Entonces nosotros vamos a luchar para que esa palabra permanezca en nuestras vidas y para que nosotros podamos vivir por medio de esta palabra. Dice, si decimos, el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas del pecado, mentimos. La verdad es esa. Muchas veces pensamos que andamos bien. Y la verdad que estas cartas de Juan nos traen mucho a la reflexión. Muchos piensan, no, es que estoy bien, no es que, mira, ya tan solo con un pensamiento que hay en tu mente, ya tan solo con ese pensamiento ya podemos pecar, ya podemos nosotros, como quien diría, ¿no? Dejarnos que las tinieblas se alberguen en nuestras vidas. Si decimos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en tinieblas del pecado, mentimos. Entonces, nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Nuestros actos hablan más que lo que muchas veces podemos nosotros decir, ¿no? Que lo que podemos nosotros hablar, a veces las palabras se las lleva el viento, pero los actos se quedan grabados en el corazón. Y muchas veces esos actos hacen que nuestro testimonio muchas veces, ¿no?, perjudique a las personas. No sé si han escuchado y si voy a ser un cristiano como tal, prefiero no serlo. Entonces yo he escuchado muchos de esos testimonios.
Entonces yo creo que hay algo que siempre me recuerdo, ¿no? Que una vez una pastora mía me dijo: Angie, la salvación es individual, cada uno pelea por su salvación, cada uno tiene que mirar por sí, cada uno tiene que ver en su corazón, ¿no? Que haya, como decimos, estamos hablando aquí, luz. Y lo que haga el resto de personas, que sean ellas con Dios, que sea Dios juzgándolas, que sea ellas y Dios mismo tratándolas, trabajándolas, ¿no? Y que ellos mismos reflexionen de lo que están haciendo. Entonces nosotros preocupémonos para que haya luz en nuestras vidas. Preocupémonos para que el testimonio de los apóstoles sea nuestra guía, el testimonio de lo que ellos nos cuentan, de lo que ellos nos han vivido, traiga luz a nuestras vidas. Y no el testimonio de tinieblas que otras personas nos quieren traer a nuestras vidas. Desechémoslo, tirémoslo, como dice aquí. No lo cojamos, como dice, no. Agarremos lo bueno, desechemos lo malo. Que no nos robe la paz. El verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si, al igual que Cristo, vivimos en la luz de la presencia de Dios, entre nosotros habrá compañerismo. La verdad que muchas veces, para que haya una verdadera comunión, como dice, ¿no? Aquí la que significa en griego koinonia, que significa compartir, como veíamos aquí, como veíamos el significado anterior, participar. Yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos atar nuestras vidas por las tinieblas. Y muchas veces, para que no exista esta comunión entre, como dice, unos con otros, muchas veces está el orgullo. Hay un orgullo tan grande, hay un orgullo que no nos deja ver más allá, como decía una película, más allá de lo evidente, ¿no? Hay un orgullo tan grande en nuestro corazón que todavía la luz de Cristo no ha entrado en nuestras vidas. Y hay veces que vamos luchando y vemos que esa lucha muchas veces nos trae cosas más negativas que positivas. Pero cuando la luz de Cristo alumbra nuestras vidas, la presencia de Dios alumbra nuestras vidas, dice que habrá verdadero compañerismo. Habrá un compañerismo de verdad, habrá verdaderamente unidad. Cuando todos nos dispongamos a que esa luz gobierne nuestras vidas. Como dicen, ¿no? Muchos de boca me hablan, pero su corazón está lejos. Qué pena que el Señor hable así, ¿no? ¿Y cuántos podemos decir cuán cerca y cuán lejos estamos? Eso ya es un examen de cada uno que hagamos en nuestros corazones. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es más fácil cuando estamos en luz, hay comunión, hay compañerismo. Pero si andamos en tinieblas, va a ser difícil, porque ahí lo primero que va a gobernar es el orgullo. Entonces, dejémosle al Señor, ¿no? Que Él sea el que nos trate, que sea Él el que gobierne nuestras vidas, que traiga luz. Y cuando Él trae luz, hay un gozo maravilloso. Y en donde su presencia, su preciosa sangre, nos limpia de todo pecado. La verdad que necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser limpiados. Y la palabra del Señor es nuestra limpieza. Yo escuchaba ayer un predicador que decía que debemos no llenar nuestra cabeza de las noticias, no debemos llenar nuestra cabeza de lo que escuchamos. Necesitamos llenar nuestra cabeza de la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra cabeza de su palabra y anclarnos y tener esperanza en Él. Él es nuestra única esperanza. Él es lo único que tenemos. Él es lo único que puede ayudarnos a salir adelante en estos tiempos que vivimos.
Él es el único que nos va a traer la luz a nuestros corazones. Él es el único que verdaderamente va a traer vida a nuestras vidas. Porque hay algunos que parece que están muertos. Hay algunos que, como dicen, ¿no? Como mencioné, de boca me hablan, pero su corazón está lejos. Entonces, acerquemos nuestro corazón. Dejar que la luz del Señor ilumine nuestro corazón. La verdad que si hay orgullo en nuestras vidas, el Señor no va a poder hacerlo. El Señor no va a poder iluminarnos. Pero si verdaderamente hay humildad en nuestro corazón, lo va a poder hacer. Y cuán difícil es ser humildes, cuán difícil es, como yo el otro día hablaba con alguien, ¿no? Que hay que perdonar 70 veces 7, ¿no? Y cada día. Entonces, que el Señor nos dé un corazón perdonador, que el Señor nos dé un corazón que esa luz resplandezca en nuestras vidas, que perdonemos y que seamos perdonados y que nosotros podamos seguir adelante con nuestras vidas y que estas cartas nos ayuden a tener una profundidad más en nuestras vidas, autoexaminarnos. Autoexaminarnos es decir, en mi corazón, ¿qué hay, luz o tinieblas? ¿O hay la mitad de luz o la mitad de tinieblas? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está reinando ahora mismo en nuestro corazón? La indiferencia, está reinando la tibieza, está, como decía, ¿no? El otro día hablábamos, más que todo recibíamos enseñanza de nuestro pastor Ricardo y él decía, ¿no? Los tipos de fariseos, o somos fariseos. Entonces es importante que nosotros en nuestro corazón nos examinemos nuestras vidas profundamente, no examinemos la vida del que está a mi lado, no examinemos su vida, examinémonos nosotros mismos, porque muchas veces queremos nosotros que el resto del mundo cambie y nosotros no cambiar. Entonces examinemos y traigamos un cambio a nuestras vidas, traigamos un cambio, gracias al Señor, y Él tiene nuestra ayuda, Él nos va a ayudar en este cambio. Está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el único que puede ayudarnos en nuestra transformación. Así que les animo en esta mañana que andemos en luz, no andemos en tinieblas, andemos en luz. Dejemos el orgullo a un lado, dejemos todo orgullo. Y la verdad es que nos acerquemos más al Señor. Acerquémonos con todo el corazón, como dice aquí, tirando, desechando todo lo que nos impide, ¿no? Tirando todo todas las cosas que no fructifican en nuestras vidas, tirándolo, apartándolo, las cosas infructíferas, y que sea Dios obrando en nuestras vidas. Yo le pido al Señor cada día que me dé paz, porque es importante que tengamos paz para que podamos afrontar los retos, las circunstancias, las pruebas. Es importante la paz del Señor. Así que no me quiero ir sin antes orar y que esta palabra nos llene en el corazón. Mañana seguiremos con el verso 7 en adelante, porque es algo aún más profundo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor. Recibimos esta palabra, Señor. Padre, que no seamos, Señor, que seamos, más bien dicho, como los apóstoles, Señor, que llevemos mensaje de salvación, que llevemos un mensaje de paz, un mensaje de luz, y que no seamos mensajeros de las tinieblas, que no seamos mensajeros, Señor, que haya en nuestras vidas, Señor, oscuridad, sino que seamos como ellos, transmitiendo a las nuevas generaciones, para que podamos todos compartir los beneficios, el amor del Padre, una relación real, para que podamos nosotros disfrutar y creer en Él con todo nuestro corazón, y saber que Él es un Dios bueno, y saber que es un Dios hermoso, y saber que es un Dios verdadero, para poder nosotros comprender
cada obra que Él hizo, para que podamos comprender todo lo que Él hizo por nosotros, para entender todo su pensamiento, porque dice su palabra que los pensamientos son de bien y no de mal. Entonces creamos que Él tiene pensamientos de bien en nuestras vidas. Padre, te pido que examinemos nuestros corazones en esta mañana. Perdona todo pecado en nuestras vidas, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Padre, si estamos cansados, estamos agotados, Señor. Padre, restitúyenos, Señor. Levántanos. Como dice tu palabra, que tú das fuerzas al cansado. Que levantes las alas como las águilas, Señor. Nos levantes las alas como las águilas. Para que no nos cansemos, Señor. Para que no nos fatiguemos, Señor. Para que sigamos adelante creyendo y llenando cada vez nuestras vidas de tu luz. De tu luz admirable, de tu luz majestuosa. De tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Que podamos, Señor, en este día poder ser testigos como son los apóstoles. Testigos de luz y de verdad. Que podamos ser testigos, Señor, de todo lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, de todo lo que tú, Señor, has hecho con nosotros. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos ayudas, Señor. Cada día nos levantas, Señor. Cada día nos das nuevas fuerzas. Cada día, Señor, nos das nuevo aliento de vida. Cada día sopla, Señor, en nuestro espíritu para no tirar la toalla, para no bajar la guardia, para no, Señor, desanimarnos, Señor. Cada día, Señor, nos alimentas, Señor, con fuerza. Cada día, Señor, nos das vida eterna. Cada día, Padre, dice que tus misericordias se renuevan. Gracias, Señor. Apelamos a ti. Como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Gracias, Señor. Clamamos a ti, Señor. Clamamos, Padre. Clamamos a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que no nos abandones. No dejes, no permitas que nos soltemos de tu mano, Señor. No permitas, Señor, que nos soltemos, Señor, y que salgamos debajo de tu abrigo. Permítenos habitar cada día en ti, Señor, en tu presencia. Padre, oramos por todos los enfermos, por todos los que necesitan una palabra, por los que necesitan de ti, Señor. Que seamos mensajeros como tus apóstoles, Señor. Mensajeros de luz, mensajeros de amor, mensajeros de fe. Pero primeramente, ¿qué hay en nuestras vidas, Señor? Primeramente, ayúdanos a luchar, Señor, con nosotros mismos, Señor. Padre, te pido en esta mañana, Señor, toma el control de toda circunstancia. Padre, que el enemigo nos siga acechando, Señor. Que el enemigo huya, Señor. Que el enemigo se disperse, Señor. Y que el enemigo, Señor, ya está aplastado bajo nuestros pies, Señor. Y que en esta mañana, Señor, tú lo resplandezca en nuestras vidas. Gracias, mi Rey precioso, en el nombre de Jesús. Así que bueno, amados, gracias por acompañarnos en este día, en esta mañana. Empecemos nuestra mañana delante del Señor. Una anécdota que quería contarles. Ayer cuando estaba estudiando y estaba meditando en la palabra, ¿no? En mi habitación, mi ventana, al frente de mi ventana hay un árbol muy bonito y muy grande, muy alto. Y estaba mirando ese árbol y contemplando, ¿no? Que cada primavera veo su cambio. Veo cuando se caen las hojas y veo cuando le vuelven a nacer las hojas, en cada cambio de estación. Y veo, ¿no?, las maravillas del Señor. Y ha sido un día muy bonito. Y cuando en medio de ese tiempo en donde yo le decía, Señor, ministrame acerca de la luz, ministrame acerca de ti, Señor, tú eres nuestra luz. Y en ese momento en donde yo estaba meditando en la palabra del Señor, una palomita se posó en la ventana de mi habitación. Estuvo un largo rato y sentí una paz tan profunda, sentí una paz. Y fue para mí, va a decir que estoy un poco loca, pero para mí son señales de parte del Señor.
Son señales en donde Él no nos deja, no nos abandona. Y esa palomita era como que yo tenía la cortina ahí puesta, como ayer compartí la foto en el grupo, ¿no? Y me miraba y era como diciéndome, no te preocupes, yo estoy aquí, no te preocupes. Era como que si vino, ¿no? Y me acordé del Espíritu Santo. Y digo, ay Señor, que el Espíritu Santo pose en mi ventana, en mi vida, ¿no? Que tanto lo necesitamos. Y la verdad que trajo una paz y me sacó una sonrisa y hubo un reconforto en mi corazón. Aunque muchos piensen, ay no, pero una paloma cualquiera se puede poner una paloma ahí y a veces incluso se dan hasta contra la ventana. Pero no, yo sentí que era de parte del Señor. Y la verdad que eso ministró mi corazón y me dio a pensar que no estoy sola, estoy acompañada. Que aunque no podamos verlo, Él está ahí. Como dice la canción, ¿no? Aunque no te pueda ver, estás ahí, estás ahí. Y está ahí contigo el Señor. Está el Espíritu Santo a tu lado. El Señor está al otro lado. Está el Padre con tu mirada, con la mirada puesta en ti. Y Él te va a ayudar. Él te va a sacar de cualquier circunstancia en la que estés. La tristeza en tu corazón, Él te la va a quitar. Y te va a traer un nuevo aliento. Y te va a dar fuerza. Y sobre todas las cosas te va a dar paz. Que aunque el mundo se caiga, que aunque cualquier cosa que acontezca, Él es el único que te puede rescatar. Él es el único que te puede dar vida, el que te puede dar luz y el único que puede sanar todas tus heridas físicas, espirituales, emocionales. Él puede sanar tu corazón, pero necesitas que esa luz resplandezca en tu vida. Déjate guiar. Deja que esa luz entre en tu corazón y que pueda ser alumbrada tu vida. Amén. Así que bueno, sin más que decirles que este día sea un día de victoria para ustedes, para sus vidas. Y que este día se dejen ministrar por el Señor. Que en este día sigan buscando del Señor. Y sigan limpiándose con su palabra. Y sigan alumbrándose con su palabra. Así es que vamos a seguir mañana. Les manda un abrazo muy fuerte el pastor y que en este día sea un día de victoria. Los queremos mucho y muchas bendiciones.